Bueno, vamos directos al grano. Hoy arrancamos una exploración apasionante. Y no vamos a quedarnos simplemente en la anécdota de los excesos de los años 90, sino que nos vamos a meter de lleno en el alma más oscura de toda una era capitalista. A lo largo de este análisis vamos a desgranar una de las obras más electrizantes del cine moderno. Pero ojo, no nos quedamos en la superficie del escándalo financiero, ¿eh? Vamos a usar estas ideas para cartografiar la mente humana y sus rincones más profundos. Es hora de descubrir qué se esconde de verdad detrás de tanto traje a medida y tanta lluvia de billetes. ¡Vamos allá! Fijaos bien en esta frase porque es tremenda. El lobo no es una anomalía del sistema, es su inconsciente hecho visible. Esta es básicamente la tesis central que plantea Sebastián Appelhans. Él es un psicólogo junguiano argentino y su brillante ensayo clínico es la base de todo nuestro recorrido de hoy. Lo que nos está diciendo aquí es muy fuerte. Nos advierte de que no estamos viendo a un simple criminal aislado, que va, estamos ante un espejo. Así que vamos a aplicar una lupa psicológica muy estricta para entender cómo una sola persona puede convertirse en la encarnación absoluta de los instintos reprimidos de toda una sociedad. Vale, vamos a meternos de lleno en esto, porque la obra de Martin Scorsese va muchísimo más allá de la típica historia de crímenes y mafias de guante blanco. Si nos ponemos las gafas de Carl Gustav Jung, de repente la pantalla se convierte en un mapa psicológico alucinante del exceso colectivo. O sea, no estamos hablando solo de delitos financieros, hablamos de un fenómeno clínico brutal que se llama posesión arquetípica. Es ese momento en el que el ego humano es literalmente devorado por unas fuerzas inconscientes tan inmensas que sencillamente no las puede controlar. Y el primer concepto clave para entender esta doble cara es lo que Jung llamaba la persona, es decir, la máscara social. Por un lado tenemos esa fachada impecable, ¿verdad? Los trajes de diseñador, el aura de gurú carismático, el padre de familia perfecto y líder confiable. Pero claro, rasgas un poco esa superficie y surge una realidad totalmente disociada, un fraude sistémico absoluto y la cosificación total de las personas que le rodean. A ver, el problema clínico aquí no es tener una máscara, porque al final todos llevamos una para adaptarnos al mundo. El verdadero problema es que la distancia entre el hombre real y esa máscara desaparece por completo. La fachada se lo acaba tragando vivo. Y justo debajo de esa fachada tan brillante se esconde lo que en psicología analítica se conoce como la sombra. Básicamente, es el gran trastero mental donde metemos todo lo que nuestra conciencia moral y social rechaza de plano. Ahí metemos la avaricia, la explotación, nuestros instintos más puramente egoístas. Pero lo verdaderamente perturbador aquí, lo que convierte esta historia en un caso de estudio único, es que el protagonista no reprime su sombra en absoluto. ¿Qué va? ¿La saca a pasear y la pone en un pedestal? La avaricia deja de ser un vicio que se esconde para convertirse, literalmente, en el nuevo evangelio a seguir. Claro, el resultado de tener esa sombra completamente desatada es un ruido ensordecedor. La empresa Stratton Oakmont funciona ni más ni menos que como el ello financiero colectivo, pero hecho totalmente visible. Es como si pusieran en un escenario esa fantasía que nuestra cultura reprime, el deseo de forrarse de manera obscena, sin dar un palo al agua, y lo más importante, sin pagar ninguna consecuencia. Y si lo pensáis, la forma tan frenética de grabar esas escenas en la oficina, sin pausas, sin darte un respiro, es un reflejo impecable de lo que es una posesión psíquica, un estado donde no hay hueco para pensar, solo hay impulso puro y duro. Bueno, sigamos avanzando para ver cómo se va cociendo todo esto, porque esta energía sigue una evolución temporal muy clara que Jung describió como inflación psíquica o el complejo de Dios. Todo empieza con un ascenso increíble, marcado por unos sermones mesiánicos donde el líder se ve a sí mismo casi como un semidios. Luego llegamos a la cúspide, a la soberbia máxima, la ibris. Esto lo vemos perfectamente cuando intenta sobornar al mismísimo FBI en un yate de lujo, creyéndose que el dinero está por encima del bien y del mal. Pero ojo, porque la psique tiene una regla de oro implacable, la enantiodromía. Un principio que dicta que todo extremo acaba inevitablemente invirtiéndose hacia su opuesto. Así que el colapso final y el quiebre psíquico se vuelven absolutamente inevitables. Y lo que pisa el acelerador hacia ese colapso, es otro arquetipo fundamental en esta historia, el puer eternus o el niño eterno. Hablamos del hombre adulto que se niega en rotundo a madurar. Es una mente que exige gratificación al instante, que vive en un presente continuo y que huye sistemáticamente de las consecuencias de sus actos. Para que nos entendamos, es la psicología de un adolescente caprichoso hasta decir basta, pero atrapado en el cuerpo de un adulto con un poder económico ilimitado. Básicamente, un niño suelto con un cheque en blanco. Y la verdad es que los síntomas de este niño eterno saltan a la vista. Primero, tenemos una provisionalidad radical. Jamás se construye en nada verdaderamente duradero o profundo. Segundo, vemos una omnipotencia fálica constante, simbolizada a base de yates gigantescos y helicópteros. Pero en el fondo, todo esto no son más que intentos desesperados de negar nuestras limitaciones humanas, la vejez y la mortalidad.
Y por último, hay una fobia brutal al compromiso real. Ese compromiso, que al fin y al cabo es lo que le exige la vida a un adulto. Dentro de todo este ecosistema de inmadurez aparece la figura del embaucador, lo que conocemos como el trickster. A ver, en la mitología clásica, el trickster sano es vital. Es esa figura que rompe las reglas demasiado estrictas para que la sociedad pueda renovarse. Es el caos, sí, pero con un propósito creativo. Sin embargo, lo que domina aquí, encarnado a la perfección por el personaje de Donny Azov, es un trickster tóxico hasta la médula. Es un arquetipo que se salta las normas sin ningún objetivo, que siembra el caos puramente por el placer absurdo de la destrucción y la acumulación. Esto llega a unas cimas tan surrealistas que la transgresión máxima en una de las escenas más grotescas consiste literalmente en tragarse un pez dorado vivo en medio de la oficina. Pero claro, para comprender el inmenso vacío afectivo que hay detrás de tanto caos, tenemos que recurrir al concepto del ánima. En la teoría de Jung, el ánima no es una mujer de carne y hueso, sino la capacidad que tiene la psique masculina para sentir de verdad, para ser empática, receptiva y conectar genuinamente con los demás. Si no se integra esta función, la mente masculina se queda atrapada en una especie de brutalidad mecánica, unidimensional, y se vuelve completamente incapaz de crear lazos reales con el mundo exterior. Y esto ilustra de manera brillante cómo funcionan sus relaciones sentimentales, porque son el reflejo exacto de esta carencia. Teresa, la primera esposa, era la representación de un ánima sana. Daba amor real y contención antes de que llovieran los millones. Pero claro, el viño terno no es capaz de sostener la vulnerabilidad que exige una conexión humana auténtica. Así que decide abandonarla por Naomi. Y lo triste es que a Naomi no la trata como a una persona real, sino como una mera proyección de su narcisismo. Es un trofeo de exhibición para reafirmar su estatus y su omnipotencia. Al no existir una vida interior nutrida ni una conexión genuina con nadie, el vacío se vuelve absolutamente insoportable. Y es aquí donde la narrativa se mete en un terreno muy oscuro, casi bajo el influjo del dios Dionisio. Porque, ojo, las drogas y los excesos que vemos no son un simple entretenimiento festivo. Clínicamente hablando, son intentos desesperados por sostener unos estados artificiales de exaltación. Es una búsqueda totalmente pervertida de lo luminoso, un intento de tocar lo divino a través de la pura materia para anestesiar un vacío existencial inmenso. Un vacío que, paradójicamente, todo el dinero del mundo jamás podrá llenar. En su psicología, Jung habla de la individuación, como ese viaje necesario hacia una mente madura y completa. Pero lo que estamos presenciando aquí es una individuación completamente abortada. A lo largo de la historia van apareciendo múltiples oportunidades súper claras para confrontar a esa sombra y madurar. El amor incondicional de Teresa, las alarmas físicas brutales como la parálisis literal provocada por las drogas, o los incesantes avisos del FBI. Sin embargo, en cada uno de esos puntos de inflexión, en lugar de ganar perspectiva y cambiar de rumbo, se elige a ciegas seguir por el camino de la repetición destructiva. Así que el punto crucial de todo esto lo encontramos al final de este proceso fallido. Tras la inevitable captura, se enfrenta a 36 meses de prisión. Este tiempo entre rejas podría haber sido lo que en alquimia se llama el nigredo, esa noche oscura del alma que finalmente trae transformación y madurez. ¿Y qué pasa? Pues que el resultado es absolutamente desolador. Esos 3 años no producen ni un milímetro de cambio psíquico. El individuo sale a la calle exhibiendo exactamente los mismos patrones, convertido simplemente en un gurú de ventas, operando en un escenario un poco más modesto, pero internamente idéntico. Llegados a este punto, emerge el concepto del Zeitgeist, o el espíritu de la época. A simple vista podríamos pensar que esto es solo una historia sobre los excesos financieros de los 90 en Nueva York, pero a través de este marco analítico queda claro que en realidad actúa como una radiografía brutal del alma contemporánea. La cultura que alimentó este tipo de comportamientos depredadores no ha desaparecido en absoluto. De hecho, ha evolucionado y se ha adaptado a nuestros tiempos con una eficacia bastante inquietante. Y lo verdaderamente interesante de todo esto es cómo conecta con nuestro presente, porque la línea directa es innegable. Esa inflación psíquica y la devoción por el exceso las vemos hoy reflejadas en la cultura moderna de ciertos influencers que venden éxito vacío, en los esquemas rápidos para forrarse con criptomonedas y en escándalos enormes como el colapso de FTX y la locura psíquica de figuras como Sam Bankman-Fried. A ver, el escenario digital actual, con sus redes sociales y carteras virtuales, es distinto, por supuesto, pero la posesión arquetípica subyacente que mueve los hilos es exactamente la misma. Este análisis de Sebastián Appelhans nos invita en el fondo a hacer una pausa reflexiva y a lanzarnos preguntas muy profundas. ¿En qué momento la incesante necesidad de acumular más acaba silenciando por completo nuestra búsqueda de un propósito vital auténtico? Porque claro, nos reímos y nos fascina el espectáculo del exceso en la pantalla, pero de repente surge la incomodidad de reconocer, aunque sea a pequeña escala, que esa misma hambre de totalidad y ese mismo vacío operan en las dinámicas de nuestra propia vida moderna.
Y es que al confrontar esa sombra es donde reside verdaderamente el crecimiento, porque el lobo va a seguir vivo en la medida en que la cultura y la propia psique humana decida seguir alimentándolo. Ha sido un recorrido muy intenso a través del espejo de la pantalla, guiados por el meticuloso trabajo clínico de Sebastián Appelhans. Nos quedamos con esta reflexión final para darle una vuelta. Recordad que toda película, en el fondo, revela los arquetipos más profundos del inconsciente colectivo. Hasta la próxima exploración.